Ella llegó con el toque letal de una asesina y una cubierta impecable. Una sicaria extranjera enviada para seducir y envenenar al presidente Ibrahim Traoré en el punto álgido de tensiones globales. Pero justo cuando el plan rozaba la perfección, un giro inesperado lo destruyó todo. En un momento de escalofriante vulnerabilidad, la traición no vino de Traoré, sino desde dentro del propio círculo de la asesina. Ahora atrapada entre la lealtad mortal y la fragilidad humana, las líneas se difuminan. ¿Se trataba de poder o de supervivencia? ¿Y en un mundo de engaños, puede la lealtad ser verdadera alguna vez? El avión aterrizó justo después de la medianoche, envuelto en el pesado calor de Ouagadou, que nunca duerme del todo. Vera Rostova pisó la pista con la gracia de la realeza y la mirada de una depredadora. Su pasaporte la identificaba como una enviada cultural de una respetada nación de Europa del Este. Pero eso era solo una pequeña parte de la verdad. Tras la blusa de seda y las cálidas sonrisas, se ocultaban años de brutal entrenamiento, manipulación política y asesinatos tan limpios que se convirtieron en leyendas susurradas en los círculos de inteligencia. Burkina Faso era un terreno desconocido para ella. Sin embargo, su propósito estaba claro como el cristal. Sus manejadores, una facción despiadada y renegada en su país, habían pintado a Traoré como el último obstáculo para un lucrativo nuevo régimen. Se movía como el agua entre el núcleo diplomático. De día asistía a exposiciones de arte, galas benéficas y foros económicos, siempre con una elegancia discreta. De noche, mensajes encriptados iluminaban sus teléfonos desechables con informes precisos. El equipo ya estaba en posición. Informantes pagados, un corrupto agente de seguridad interna y un hilo casi invisible conectado directamente a la sede de los patrocinadores de la asesina. En cuestión de días, Vera dejó de ser una desconocida. Ministros estrechaban su mano, asistentes reían con sus bromas, e incluso los asesores más cercanos a Traoré admiraban su porte. Ella los estudiaba a todos, mapeando en silencio las rutas hacia el hombre mismo. Traoré rara vez confiaba en extranjeros. Sin embargo, la reputación de Vera por su amabilidad e inteligencia parecía erosionar ese muro, un ladrillo a la vez, y aún así, detrás de esos ojos hipnotizantes, algo más frío se agitaba. El fracaso no estaba en su contrato. Una cena, un sorbo, un final silencioso. Esa era la misión. Sin embargo, mientras contemplaba la ciudad dormida desde su lujoso hotel, un extraño peso persistía en su pecho. A pesar de toda su precisión, ni siquiera Vera podía escribir el final de esta historia. Los pasillos del Palacio Kosam estaban más silenciosos que nunca. Los guardias permanecían firmes en sus puestos, pero el aire dentro se impregnaba de una inquietud palpable. El presidente Ibrahim Traoré permanecía solo en su oficina mucho después de la medianoche. La luz tenue de una lámpara de escritorio proyectaba sombras duras sobre montones de informes clasificados. Mapas de África desplegados ante él, marcados con señales y notas. Alianzas cambiantes como las arenas del desierto, amenazas codificadas, en lenguaje diplomático y susurros de complots que ya no podía ignorar. Exteriormente, Traoré seguía siendo el símbolo de la resiliencia. Para el pueblo, era el protector que se mantenía firme cuando otros cedían ante presiones extranjeras. Sus discursos encendían la esperanza. Sus reformas militares instauraban el orden. Y su visión para Burkina Faso había unido a las naciones de África Occidental. Pero el poder, lo sabía demasiado bien, traía cicatrices invisibles. Últimamente, esas cicatrices se sentían más profundas. Los asistentes de confianza dudaban antes de hablar. Los embajadores extranjeros sonreían, con una amplitud sospechosa. Incluso los aliados regionales ofrecían gestos que parecían ensayados. Cada noche, cuando el palacio se sumía en el silencio, Traoré luchaba en soledad con la pregunta que lo atormentaba. ¿Quién de ellos llevaba máscaras? Rara vez salía de sus aposentos sin motivo. Las comidas solían ser en soledad. En 1980. Las reuniones, cuando eran necesarias, se mantenían breves y vigiladas. A pesar de la calidez que proyectaba en público, Traoré vivía en constante vigilancia, consciente de que la traición rara vez avisaba con antelación. Sin embargo, el cansancio se estaba infiltrando. Aquella noche en particular, se reclinó,
cerrando los ojos brevemente mientras sus dedos presionaban sus sienes. Por mucho entrenamiento y disciplina que tuviera, la soledad era un enemigo para el que nunca se había preparado realmente. En algún lugar en la oscuridad, otro jugador avanzaba sigilosamente, entrelazando encanto y veneno como si fueran seda. Pero ni siquiera Traoré, endurecido por la guerra y la política, podía prever la llegada de Vera Rostova. Todavía no. La noche era impecable, envuelta en luces doradas y promesas susurradas de unidad. La gala diplomática en el Centro de Conferencias OAGA 2000 atraía a dignatarios de todo el continente. Bajo los candelabros y la melodía del cuarteto de cuerda, Vera Rostova se movía con gracia, cada gesto calculado pero natural. Su vestido brillaba sutilmente, una declaración silenciosa en una sala llena de egos estruendosos. Navegaba con precisión, deslizando de conversaciones sobre comercio a debates suaves sobre seguridad. Siempre escuchando, siempre observando. Cuando Traoré entró, la sala cambió. Las conversaciones se apagaron, las miradas se volvieron hacia él. Era magnético sin esfuerzo, vestido modestamente, pero portando el peso innegable de un hombre que sabía que todos los presentes ocultaban intenciones múltiples. Vera calculó cuidadosamente su acercamiento. Un camarero torpe, un vaso derramado, cerca de su camino. Todo orquestado. Ella intervino con suavidad, limpiando la manga de su camisa con una servilleta antes de ofrecerle una sonrisa radiante y desarmante. Sus miradas se encontraron. Presidente Traoré, permítame disculparme. Temo que sea torpeza extranjera, dijo suavemente, su acento añadiendo un encanto curioso. Él la estudió, no con rudeza, sino con atención. La experiencia le había enseñado que la belleza a menudo ocultaba agendas más profundas. Sin embargo, su porte le intrigaba. Intercambiaron cortesías, cada frase un delicado baile. Al final de la velada, ella no había presionado. Ese era su genio. Traoré se fue intrigado, no precavido. Durante la semana siguiente, el destino pareció favorecer a Vera. Las presentaciones llegaron a través de asistentes de confianza, cautivados por su ingenio y aparente sinceridad. Una invitación a un panel económico, un almuerzo casual con ministros, un paseo por los archivos nacionales. Traoré lo notaba, pero sin alarma. Ella nunca sobrepasaba límites. Simplemente aparecía. Cuando le ofrecieron un recorrido privado por los jardines del Palacio Kossam, incluso el principal asesor de Traoré comentó lo refrescante que le parecía su perspectiva. La semilla estaba sembrada, y Vera sabía que pronto llegaría la cosecha. En 1900, las sombras detrás de la compostura impecable de Vera ya comenzaba a vibrar una máquina despiadada. Cada misión de esta magnitud exigía precisión, y la suya no era la excepción. Semanas antes de su llegada, agentes habían sido infiltrados y sobornados, su lealtad comprada con promesas de riqueza y susurros de reestructuración política. El jefe de seguridad, el coronel Davir, había sido una estrella en ascenso hasta que las reformas de Traoré aplastaron sus ambiciones corruptas. Amargado y relegado, fue fácil de manipular. Con autoridad silenciosa, controlaba las rotaciones de guardias y los puntos ciegos, asegurando que cuando llegara el momento, ningún ojo curioso interrumpiera el plan. En Côte d'Ivoire, un magnate, burkinés exiliado llamado Silas Kowanda, movía hilos desde lejos. Antes un industrial querido, ahora se consumía en su exilio de lujo. Tras la ofensiva de Traoré contra la minería ilegal que destruyó su imperio, Silas se convirtió en el financista y coordinador, transformando su amargura en combustible. Pero el hilo más peligroso en la red de Vera era Daniel Mensa, un agregado de la ONU cuyo encantador sonrisa ocultaba una fría ambición. Su lealtad no era hacia naciones, sino hacia el enigmático patrocinador de Vera, una facción renegada en su tierra natal, desesperada por desestabilizar a los líderes emergentes de África Occidental. Daniel, incrustado en la diplomacia internacional, brindaba accesos que otros no podían. Brechas en la vigilancia, cobertura diplomática y, lo más crucial, la rara invitación a una cena. Juntos, tejieron la tormenta perfecta. El veneno, una neurotoxina insípida refinada para imitar causas naturales, fue obtenida a través de los oscuros contactos de Silas. Sería mezclado en el vino de Traoré durante lo que debía ser una velada íntima y relajada, alejada de las presiones estatales.
Cuando las últimas confirmaciones encajaron, Vera sintió el peso de la inevitabilidad posarse sobre ella. La trampa era perfecta, sin alarmas, sin sospechosos. Traoré no sabría que había sido objetivo hasta que fuera demasiado tarde. O eso, creían. La noche se desplegó como algo salido de un sueño, o quizás el preludio de una pesadilla. Los jardines privados del Palacio Kosam brillaban bajo la suave luz de los faroles, mientras los insectos zumbaban perezosamente en el aire cálido. Presidente Traoré había insistido en algo informal. Nada de grandes salones, ni vestimenta formal, solo dos personas protegidas por una seguridad cuidadosamente distraída, compartiendo una comida sencilla bajo las estrellas. Para Vera, esto era perfecto. Había desempeñado su papel a la perfección, hasta ese momento. Encantadora sin esfuerzo, sutilmente diferencial, nunca demasiado ansiosa. Cuando retiraron el primer plato, apareció una bandeja de plata con las copas de vino. Reconoció la señal. El momento estaba preparado. El veneno se disolvería instantáneamente, indetectable, letal solo horas después, cuando sus defensas fueran más bajas. Sin embargo, mientras Traoré le servía primero a ella y luego a sí mismo, la asesina dentro de Vera vaciló por una fracción de segundo. Él no hablaba como los tiranos y marionetas que ella estaba acostumbrada a eliminar. En cambio, sus palabras cortaban profundamente. Nos estrechan la mano, sonríen para las cámaras, murmuró Traoré, con la mirada distante. Y sin embargo, tras las puertas, compran a nuestros líderes, nos enfrentan entre nosotros, roban el futuro de nuestros hijos. La traición ahora viste traje, no uniforme de soldado. Vera giró el vino en su copa, ocultando la repentina opresión en su garganta. No era una postura estratégica, era personal. Traoré no solo protegía el poder, cargaba con el peso de un continente traicionado demasiadas veces. La máscara de la asesina se deslizó apenas. Su risa se volvió más suave, sus preguntas más delicadas, más curiosas. Cuando llegó el postre, se dio cuenta de que había retrasado el brindis fatal sin siquiera notarlo. Por primera vez en su carrera, Vera vaciló. El objetivo se había vuelto humano. El veneno permanecía intacto entre ellos. Pero la noche misma, ya se había vuelto peligrosa de una manera que ningún dossier de misión podría prever. Mientras la cena se extendía hasta altas horas, algo no dicho flotaba en el aire. La compostura de Vera seguía intacta. Pero para Daniel Mensah, observando desde lejos bajo el disfraz de deber diplomático, algo había cambiado. Él conocía a Vera como despiadada, quirúrgicamente precisa, siempre dos movimientos por delante. Pero esa noche, a través de los susurros en la vigilancia y las miradas intercambiadas entre ella y Traoré, vio vacilación, un destello de algo inquietantemente humano. Daniel no había planeado esto. Enamorarse de Vera nunca había estado en sus órdenes. Su alianza siempre había sido transaccional, atada por ambiciones compartidas y patrocinadores en las sombras. Pero, tras semanas de mensajes cifrados y reuniones estratégicas a medianoche, la admiración había surgido silenciosamente. Veía más allá de la máscara de asesina de Vera. O eso creía. Ahora, mientras ella retrasaba el momento fatal, la duda envenenaba su determinación. Al verla hablar suavemente con Traoré, escuchando las palabras crudas del presidente sobre traición y esperanza, el mundo de Daniel se torció. ¿Podía permitir esto? ¿Seguía siendo política o se había convertido en asesinato en su forma más cobarde? La decisión lo atravesó más rápido de lo esperado. Moviéndose con rapidez, pero discreción, Daniel se deslizó fuera del contingente diplomático. Bajó por pasillos vigilados y a través de líneas seguras, contactó con inteligencia del palacio usando un alias conocido solo por unos pocos. El mensaje fue simple pero explosivo. Intento de asesinato inminente. Fuente: círculo diplomático. Cercano. Verificar ahora. Mientras los guardias se reubicaban silenciosamente, Daniel regresó a su puesto, con el rostro inexpresivo. Sabía que su traición destruiría todo. Su carrera, la confianza de su patrocinador, quizás incluso a la misma Vera. Pero en ese instante, el cálculo dio paso a la conciencia. Algunas traiciones son egoístas, otras nacen del amor y el miedo. La de Daniel era ambas,
y mientras el reloj avanzaba, sabía que no había vuelta atrás. La serenidad del jardín se rompió en un instante. Botas pesadas crujieron sobre la grava, mientras la guardia presidencial de Traoré irrumpía en la escena. Rifles alzados, miradas duras y decididas. Los faroles oscilaron violentamente en el caos repentino, su suave resplandor reemplazado por los duros haces de linternas tácticas. Vera apenas tuvo tiempo de levantarse de la silla antes de que el frío acero se apoyara contra su sien. «No se mueva», uno de los comandantes gritó, su voz carente de misericordia. Traoré, aunque visiblemente aturdido, permaneció sentado. Levantó una mano con calma, su voz cortando la tensión con autoridad silenciosa. «No sangre», ordenó con firmeza. «Todavía no». El pulso de Vera retumbaba en sus oídos. Su entrenamiento le gritaba que actuara. Desarmar, huir, desaparecer. Pero no hizo nada, no porque no pudiera, porque fue tomada por sorpresa. ¿Cómo lo habían sabido? Miró su copa de vino intacta, al plan que se suponía debía desarrollarse sin contratiempos. Luego vino la traición más profunda. Daniel dio un paso adelante, emergiendo desde detrás del perímetro de guardias. Sus ojos no mostraban malicia, sino algo mucho más cruel en ese momento. Compasión. No bajó la mirada mientras hablaba con franqueza frente a Traoré, Vera y los oficiales atónitos que llegaban. «Fui yo quien lo filtró», confesó en voz baja. Ella titubeó. No se suponía que fuera así. La respiración de Vera se detuvo, traicionada no por el enemigo, sino por el propio, por el hombre que había caminado cada paso sombrío con ella. El aguijón no venía de los rifles ni de las esposas, que pronto atarían sus muñecas. Era la devastación que acompañaba la realización de que la confianza, aunque retorcida como la suya, se había fracturado. Traoré se levantó lentamente, observándola, no con ira, sino con algo más difícil de soportar. Decepción. «Tenías todas las ventajas», dijo suavemente. «Sin embargo, perdiste ante algo que creías no existir en ti. Misericordia». El silencio en el búnker era distinto al caos de la noche. Paredes gruesas engullían cada sonido excepto las respiraciones lentas y deliberadas de dos personas sentadas, frente a frente, depredador y presa, aunque ninguno encajaba ya en esos roles. Vera estaba esposada, despojada de su elegancia, su rostro sin maquillaje ni pretensiones. La asesina había desaparecido, solo quedaba la mujer. Traoré se inclinó hacia adelante, con ojos agudos pero cansados. «¿Por qué?», preguntó con voz baja, sin reproche. «Tenías acceso. Podrías haberme acabado sin vacilar. ¿Qué te detuvo?». Los labios de Vera se entreabrieron, pero no emergió veneno. En cambio, sus hombros se hundieron, y por primera vez en años, lágrimas brotaron en sus ojos. La confesión llegó lentamente, como un veneno que ya no podía contener. «Tienen a mi hermana», susurró con voz quebrada. «Y a mi madre allá en casa. Si fallaba, prometieron que sería lento, no solo muerte, sufrimiento. No tuve opción». Traoré escuchó sin interrumpir. La fría asesina ahora hablaba como alguien absolutamente humana, aterrada, fracturada, exhausta. Explicó todo. La facción renegada, desesperada por obtener influencia en África, había usado a su familia como cadenas. La entrenaron, la moldearon hasta convertirla en un fantasma de muerte, para luego tirar de la correa cuando la independencia de Burkina Faso se volvió inconveniente. Cuando vaciló durante la cena, no fue por debilidad, confesó. Fue porque las palabras de Traoré la habían atravesado. Hablaba de enemigos disfrazados de amigos, y de repente ella se vio a sí misma. La expresión de Traoré se tensó, atrapada, entre la ira y una compasión reacia. Se había preparado para asesinos y golpes de Estado, pero no para esto. Vera no era una mártir, pero tampoco era malvada. En esa pequeña y asfixiante habitación, las líneas se difuminaban. El peso del juicio descansaba ahora pesado sobre sus hombros. Y en su silencio, incluso Vera sabía que el perdón podía ser más doloroso que el castigo. El amanecer se deslizó silencioso sobre Ouagadougou, mientras Traoré permanecía solo, sopesando, una decisión que pocos entenderían. Los asesores ya le habían llenado los oídos de advertencias. Debía hacerla enfrentar la justicia. Eso mostraría debilidad. Otros intentarían lo mismo. Pero bajo el pesado velo de la política, algo le hacía asentir. Había visto asesinos antes.
despiadados, ideológicos, fanáticos. Vera no era ninguno de esos. Era un arma creada por la desesperación. Más tarde esa mañana, dentro del búnker ya despejado de guardias, Traoré se plantó frente a ella una vez más. Vera parecía diferente ahora. Ya no desafiante, ni rota, simplemente resignada. Sea cual sea el destino que elija, parecía lista para enfrentarlo. Debería firmar tu muerte, comenzó Traoré en voz baja, con la carga de las naciones en su voz. Mi pueblo espera sangre, mis enemigos esperan silencio, pero ambos serían demasiado fáciles. Eres más valiosa viva para mí, para la justicia y para la verdad. Sus ojos, rodeados de fatiga y lágrimas, se alzaron lentamente. La confusión luchaba con la incredulidad. Te ofrezco una opción, continuó Traoré, acercándose. Delata a tus patrocinadores. Nombra cada nombre. Revela cada mano que empujó esta daga hacia la garganta de Burkina Faso. Haz esto y tendrás protección, asilo. Una oportunidad, aunque frágil, para vivir sin miedo. Los labios de Vera temblaron. Durante tanto tiempo, había aceptado la muerte como la única salida al cruel contrato de su vida. La misericordia nunca se ofreció ni se esperó. Pero aquí estaba, peligrosa, frágil y aterradora. Su respuesta llegó sin dramatismos. Asintió, con la voz apenas audible. Lo haré. En ese instante, algo cambió. Traoré no había perdonado ninguna vida. Había apostado con ella y con la política mundial. Mientras estrechaban las manos en silencio, ambos sabían que la verdadera tormenta apenas comenzaba, y ninguno dormiría en paz jamás. Las semanas pasaron, pero las cicatrices de aquella noche no se desvanecieron. La noticia del atentado frustrado se propagó por los canales diplomáticos como un incendio voraz. Acusaciones y negaciones volaron entre capitales, mientras los reporteros rondaban como buitres, desesperados por una declaración. Pero Traoré no les ofreció nada. Su silencio se convirtió en escudo y espada. Se negó a dar a sus enemigos la satisfacción de saber si había salido fortalecido o marcado por el miedo. Vera Rostova, ahora despojada de sus alias y misión, desapareció en los rincones ocultos del mundo. Aquellos que antes movían sus hilos fueron nombrados, avergonzados y eliminados silenciosamente por la brutal eficiencia de la justicia internacional. Su testimonio, tomado a puertas cerradas, destrozó poderosas redes y desestabilizó regímenes en las sombras. Pero para el mundo, ella se convirtió en un fantasma. Ni heroína ni villana, simplemente desaparecida. Dentro del Palacio Kossam, la vida volvió a la normalidad, pero algo invisible había cambiado. Las risas y las reuniones se tornaron más cautelosas. Los apretones de manos se prolongaban un segundo de más, mientras la gente buscaba en los ojos del otro. Traoré, antes un libro abierto para sus aliados más cercanos, se convirtió en una página ilegible. La confianza, comprendió, era ahora su recurso más escaso. Tarde una noche, solo en su oficina, se paró junto a la alta ventana que daba a la ciudad dormida. Las luces parpadeaban suavemente, distantes e indiferentes. Su reflejo le devolvía la mirada. Orgulloso, intacto, pero innegablemente cambiado. Habló en voz alta, aunque solo la oscuridad respondió. Cuando los confiables son amenazas, ¿quién permanece verdadero? Las palabras flotaron allí, más pesadas que cualquier decreto oficial. Habría otros asesinos, otras traiciones. Los rostros cambiarían, pero el juego permanecería. Mientras Traoré se alejaba, el mundo exterior permanecía quieto, pero en rincones, invisibles, las sombras vigilaban y esperaban, demostrando que la victoria en este mundo nunca es definitiva. Si esta historia te atrapó, no te detengas aquí. Pulsa el botón de suscribirte para más verdades ocultas, traiciones escondidas y maniobras de poder reales que los medios no te mostrarán. Dale me gusta si crees que la lealtad todavía importa en un mundo lleno de sombras. Comenta abajo. ¿Crees que Traoré hizo bien en perdonarla? ¿Fue la misericordia una fortaleza o una apuesta peligrosa? Hablemos.